La Cámara de Diputados de Chile ha votado este jueves en contra de la acusación constitucional lanzada contra el presidente del país, Sebastián Piñera, por las violaciones de los derechos humanos cometidas en la represión de las protestas contra el gobierno. Los diputados han respaldado, por 79 votos a favor y 73 en contra, la cuestión previa que ha presentado la defensa de Piñera para impedir que el proceso de impeachment siguiera su curso. El abogado de Piñera, Juan Domingo Acosta, ha pedido en la cuestión previa que los diputados archivaran la acusación constitucional por considerar que carece de fundamento jurídico. Acosta ha esgrimido que no se le imputan actos y, en cualquier caso, no se imputan actos personales, sino de otros. Lo que se imputa es haber permitido, tolerado, consentido que otros violen los derechos humanos, en palabras de los propios acusadores, ha indicado. Además, ha sostenido que el estado de emergencia no se decretó para reprimir la protesta social, como se dice en la acusación, sino frente a una situación grave de conmoción del orden público, recalcando que el gobierno ha reconocido y lamentado los casos de personas muertas o lesionadas. Y defendido que no puede haber impunidad en la tarea de resolver la situación por la que atraviesa Chile. No sobra nadie. No sobra ningún diputado o diputada. No sobra ningún senador o senadora. No sobra ninguna autoridad política. Y, créanme, tampoco sobra el presidente, ha aseverado el letrado. Por ello, ha pedido a los diputados que hagan gala de una visión de Estado, de gobernabilidad y responsabilidad, y defiendan la principal institución que la compone, que es la Presidencia de la República, sin apoyos suficientes para que el proceso de impeachment continuara. Los diputados tendrían que haber rechazado por mayoría simple la cuestión previa, tras lo cual tendrían que haber aprobado por mayoría absoluta la acusación constitucional, que entonces habría pasado al Senado, donde se requería el apoyo de 2/3 partes. La prensa chilena ya había anticipado que no salían las cuentas. Incluso en el caso de que hubiera superado el primer obstáculo de la cuestión previa, habría necesitado al menos 78 votos para que la acusación constitucional se elevara a la Cámara Alta, y de los 83 diputados opositores 6 ya habían anunciado su no. Así las cosas, la acusación constitucional ha naufragado en su primer día de tramitación parlamentaria. Era la primera vez en 50 años que el Congreso abordaba un posible impeachment contra el presidente del país. La acusación constitucional, 10 diputados opositores, el número mínimo de firmantes para que salga adelante, presentaron el pasado 19 de noviembre una acusación constitucional contra Piñera en el Congreso por las graves violaciones de los derechos humanos a manos de agentes del Estado que se han producido durante la ola de protestas. La acusación constitucional, que solo se puede lanzar contra ciertos altos cargos del Estado, entre ellos el presidente, implica la destitución inmediata, pudiendo conllevar una inhabilitación para ejercer cargos públicos. También puede precipitar un proceso civil o penal. Hasta ahora, solo 3 presidentes han sido sometidos a un impeachment en Chile: Manuel Montt en 1868, que ganó; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue cesado; y Arturo Alessandri en 1939, cuyo proceso naufragó antes de concluir, querella por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, nada más de caer la acusación constitucional, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, ha presentado una denuncia por delitos de lesa humanidad contra Piñera como principal responsable de la represión de las protestas.
Esta es una querella que busca justicia y la justicia en este caso de violaciones de los derechos humanos es cárcel para Piñera, ha dicho Navarro en declaraciones a la prensa desde el séptimo juzgado de garantía de Santiago. El senador opositor ha explicado que con esta querella buscan una sanción penal para Piñera, que ha deslindado de la sanción política ventilada en el Congreso, según informa la Agencia 1. En su opinión, hay antecedentes más que suficientes para establecer una querella, dado el ataque sistemático o generalizado que se ha realizado contra de la población civil durante la represión de las protestas. Crisis social. Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses, pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional. Más de 20 personas han muerto por la represión de las manifestaciones contra el gobierno, entre ellas 5 de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, ha acusado a las fuerzas de seguridad. Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una agenda social para colmar sus demandas y remodeló el gobierno para llevarla a cabo. Además, el presidente chileno ha accedido in extremis a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.